Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Odomar Elizalde Rodríguez y a través de este video los invito a realizar un breve análisis al trabajo realizado por María Guadalupe Álvarez Nieto respecto a la obra del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin. En esta ocasión abordaremos el tema El conocimiento del conocimiento, la obra de Edgar Morin y la problemática de la educación mexicana. A lo largo del tiempo, la educación ha sido prioridad entre los seres humanos y la preocupación por esta surge a raíz de los cambios sociales, tecnológicos y ambientales propios del entorno. Así, la educación se considera una acción que ha acompañado al hombre a través de su historia y que es mediante esta educación que los sujetos adquirimos rostro humano y ciudadanía. México mantiene acuerdos internacionales con organismos como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional. Desde finales del año 2001, la educación básica y media superior en México han sido tema polémico debido a los bajos resultados obtenidos por los estudiantes en los exámenes aplicados por tales organismos. Como ejemplo, las evaluaciones aplicadas por PISA en el año 2001, cuando los estudiantes mexicanos ocuparon el lugar 34 de 35 países participantes. Situación que no mejoró en el año 2012 ni en el año 2015. A raíz de lo cual, la funcionalidad de la educación pública fue seriamente cuestionada, acusando problemas severos en la educación básica mexicana, originados por un modelo educativo deficiente, que inclusive ha dejado al descubierto las carencias de los docentes mexicanos, tanto en la práctica como en su formación profesional. Reflexionar sobre lo que en educación se entiende como conocimiento implica observar y cuestionarse de qué modo o cómo se conoce en las aulas escolares. ¿Qué tipo de conocimiento es el que allí se está analizando o construyendo? ¿Efectivamente el sistema educativo es coadyuvante en la construcción de conocimientos o estos son informaciones acerca de conocimientos ya construidos? Cuestionar y reflexionar, salir de la ilusión o el engaño de que lo que se hace en las aulas escolares es conocer, construir conocimientos y aprender contenidos científicos, cuando se sabe que el conocimiento científico exige determinadas cualidades en el sujeto, y la realización de actividades sistematizadas y procedimientos estrictos para poder ser considerado como tal. Reflexionar sobre el docente y su práctica resulta complejo, ya que implica ubicar el estudio del docente como sujeto social y la educación como su práctica en tanto intencionalidad epistemológica que remite al mismo tiempo a horizontes objetivos y subjetivos del yo docente, posicionando la figura del maestro como investigador y al mismo tiempo como parte del objeto de estudio. Según Morin, para explicar al docente en su calidad de sujeto social y objeto de investigación, es preciso atender varios principios. El principio sistemático u organizativo, el hologramático, el de bucle retroactivo y el de bucle recursivo, el de autonomía, dependencia y el de dialógico. Asimismo, destaca el tema de la identidad, visualizada esta como proceso tanto objetivo como subjetivo. Esta identidad permite al sujeto acudir a la autorreferencia, es decir, la referencia a él sí mismo como necesidad de objetivación y permanencia del yo sujeto, pero también como autoexorreferencia, lo cual implica entender que para referirse a sí mismo es necesario referirse al mundo externo. Es de apreciarse el valor epistemológico que este principio tiene. Otro tema que sobresale para estudiar la educación es la disciplina. Al respecto, Kant plantea que el hombre es lo que la educación hace de él. Sugiere que la educación juega un papel primordial en la instrucción y la formación, no de individuos aislados, sino de la especie humana. El ideal educativo de Kant concibe la educación como una acción moral y socialmente fundada, ligada a una visión del hombre y de su comportamiento dentro de la sociedad, que le lleva a estar en constante relación con otros. En concordancia con lo anterior, la educación se posiciona como una práctica formativa específica, que requiere de la permanente reflexión del maestro. Desde el enfoque de la complejidad, los individuos se conciben como sujetos sociales sistemáticos, capaces de establecer relaciones e interrelaciones sociales con el entorno del cual forman parte indivisible. Respecto al pensamiento complejo, Morin señala que la pedagogía, como disciplina social, debe establecer un diálogo con las diferentes disciplinas sociales, que también se ocupan del analizar la educación,
aun cuando éstas tengan distintos fines y procedimientos pedagógicos. Se considera que el sistema educativo mexicano posee un carácter fragmentario, debido a que presenta una serie de condiciones, como son horarios establecidos para el aprendizaje de las ciencias. Las materias son fragmentos separados. Los maestros se conciben como los únicos ilustrados. Se excluyen los criterios básicos de cientificidad y la evaluación del conocimiento es a través de exámenes basados en la memorización. Por otra parte, resulta prioritario que la educación mexicana deje de ser dependiente e instaure sistemas o procedimientos de conocimientos propios, acordes a las necesidades y al contexto de nuestro país, lo cual representa una gran oportunidad para aplicar las propuestas filosóficas de Morin, las cuales son aplicar apertura bioantroposociológica, reflexividad permanente, ciencia, filosofía, reintegración del sujeto, reorganización epistemológica, mantenimiento de la interrogación radical y vocación emancipadora. Y sobre todo, hay que recordar que la educación es un proceso formativo que va de lo intuitivo, del sentido común, a lo racional, teleológico, axiológico, antropológico, histórico, social, filosófico y epistemológico. En la acción educativa, el sujeto puede ser recuperado en su magnitud del sujeto histórico y al mismo tiempo sujeto epistemológico, capaz de actuar y de cuestionar, capaz de hacer y de preguntar. En el contexto de una sociedad donde se debate y se confronta sobre el latente espíritu individualista, donde la persona ya no es un ser, sino un objeto más, donde se presume de ser una sociedad global y vinculante, cuando su proyecto se erige sobre una base de miseria y dolor, afortunadamente las ciencias mantienen abierto el diálogo acerca del alcance científico de sus proposiciones y de su estatus epistemológico como disciplinas independientes. Partiendo de la idea de que el cambio es un fenómeno inherente a la persona y a la sociedad, se entiende que los cambios experimentados durante la última generación de docentes han sido muy intensos, en gran parte debido a que fueron formados desde una cultura profesional docente tradicionalista. Sin embargo, los cambios epistemológicos en diferentes ámbitos del conocimiento han implicado que el docente deje de posicionarse como único depositario del conocimiento y modifique las formas de aprender y de enseñar, lo que aunado a los avances tecnológicos ha generado una reconstrucción de importantes procesos, como la formación inicial y continua, modificar estructuras, idear incentivos, reconfigurar situaciones laborales o generar nuevas profesiones. Con el pensamiento complejo, Morin descarta la posesión de las verdades absolutas y asume la incertidumbre y el error como oportunidades para acercarse al conocimiento. De igual manera, reconoce la incertidumbre de la educación como una forma de darse cuenta de que enseñar exige la conciencia de inacabamiento. Pues bien, ha llegado el momento de despedirme, pero antes me gustaría concluir mencionando que en este momento en que la educación en México está viviendo una vez más momentos de cambio e incertidumbre, el trabajo de Morin representa una gran oportunidad para que, como docentes, iniciemos un proceso reflexivo y obviamente autocrítico que induzca al reconocimiento de la práctica realizada dentro y fuera de las aulas, lo cual también implica cuestionar la permanencia del nuevo modelo educativo en función de las necesidades educativas que demanda nuestro país.